Entramos en la tercera sesión de nuestro ciclo de conferencias de cultura arquitectónica de este semestre, que como bien saben tiene como nombre para la discusión semestral la idea de estrategias, concepto que he entendido no como secuencia de operaciones formales, sino que como los argumentos que sustentan las decisiones de la propuesta y por qué no de una práctica. Bajo esta perspectiva, las estrategias forman un sistema de operaciones y relaciones que, si bien dan cuenta del resultado, permiten sobre todo develar y discutir los procesos de diseño. O eso, de alguna manera, al menos lo que intentaremos este semestre discutir. Hemos tenido ya 2 charlas muy interesantes y la tercera no es menos. De hecho, una charla muy potente que nos interesaba mucho que estuviese ahora en este momento del semestre, cuando estamos todos los talleres ya trabajando de manera ya más definitiva y final los proyectos. Y esta charla la va a dictar el arquitecto Matías Segers, socio fundador de Matías Segers Arquitectos, oficina establecida originalmente como FZ Arquitecto en el 2002, después de recibir el grado de arquitecto de la Pontificia Universidad Católica. Durante su inicio desarrolló varios proyectos en distintas latitudes del territorio chileno, respondiendo a un amplio espectro de posibilidades de requerimientos climáticos, programáticos, constructivos y culturales. Algunos de estos trabajos fueron publicados en revistas locales y seleccionados en bienales de arquitectura de la época. Entre el 2005 y el 2008, Matías Segers integra la oficina de Rick Joy Architects en Tucson, en Arizona, como jefe de proyecto, participando en proyectos de variada índole y escala. En 2009 vuelve a Chile y refunda Matías Segers Arquitectos. En el 2010, la oficina completó el proyecto Casa Mirador, que fue ampliamente publicado y nominado a algunos premios internacionales. En el 2013, la oficina gana el concurso para el diseño del nuevo edificio de la Biblioteca del Congreso Nacional en Santiago, junto a la oficina de Bill Slayer. Y en el 2014 gana el concurso para el diseño para el nuevo proyecto del edificio consistorial de Papudo, dentro de muchos otros proyectos que la oficina desarrolla en la actualidad. Bueno, sin más, quisiera que le demos la bienvenida entonces a nuestro charlista de hoy, señor Matías Segers. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué me dice si se escucha? ¿Se escucha bien? Muy fuerte. Bien, muchas gracias por la introducción y por invitarme. Gracias, Tomás, y gracias a todos por venir y mostrar interés. Voy haciendo a 2 bandas. Esta es mi oficina. Voy a tratar de contarles un poco en qué estamos y durante la exposición tratar de contarles cómo nos aproximamos a los proyectos, qué cosas nos interesan y cómo llegamos a hacer las cosas que hacemos. Mi oficina es una oficina bien chica, fluctúa entre 3, 4, 5, 6 personas, pero en general el ambiente es más o menos así, muy iluminado y muy entretenido. Creo que es importante, para mí es muy importante la relación que tengo con la gente con que trabajo colaborativamente con la gente en mi oficina, y así hasta los maestros. Siempre creo que la relación con la gente es importante. Bueno, durante el último tiempo nos ha tocado trabajar en proyectos de distinta índole, como decía la introducción, y distinta escala. Ahora, estos últimos 2 años hemos estado metidos en cosas bien diferentes, como este pabellón en un campo, un pabellón de ladrillo. Nos tocó trabajar en madera este año, hicimos unas caballerizas, que después voy a profundizar en este. Estamos diseñando un parque con el taller de esta universidad, taller de práctica en Santiago, un parque en Santa Olga, otra escala, otros problemas, otro todo. Estamos diseñando, entre otras cosas, un master plan para un pueblo, para un desarrollo urbano en Los Molles. Otro tema nada que no nos haya tocado nunca. Cosas muy entretenidas como una casa en Isla de Pascua, que estamos diseñando y creemos que vamos a poder ocupar la tierra que hay en el terreno. Es la misma que se ocupaba para hacer los sombreros de los pucaos, los sombreros de los moai, y vamos a intentar ocupar ese material para hacer los muros algunos de los muros de la casa. Y entonces, mientras yo armaba esto, pensaba en realidad qué es lo que nos entretiene, o qué es lo que nos hace más, de alguna manera particular. Y quizás lo primero que aparece es el interés por los materiales, o el aprecio por los materiales. Nos encanta, a mí me encanta trabajar con los materiales y meter las manos a la masa.
Vamos a intentar eso, experimentamos harto. Esta es una casa que está en proceso, que también tiene un hormigón típico, un hormigón barato, pero obligo a los maestros y a la constructora a trabajarlo de cierta manera, hacerlo de una manera más artesanal y ver qué resultados se obtienen con eso. El nivel de vibrado, el nivel de humedad, la mezcla, cambiamos las arenas. Creo que finalmente tiene importancia en cómo resulta el material. Este fue el proyecto Casa Mirador que hicimos entre el 2009 y el 2010-11 y que fue un proyecto que originalmente había diseñado en tierra compactada, que probablemente este gusto y esta dedicación por estos materiales la aprendí un poco a la fuerza después de haber trabajado durante 3 años encerrado en esta caja de tierra, que es la oficina de Rick Joy en Arizona. Y claro, tengo un recuerdo y un aprendizaje en ese periodo de mi carrera buenísimo. Me tocó trabajar en un proyecto, estuve a cargo de un proyecto que estaba en tierra indígena y tenía el hall de la casa, una bóveda de tierra compactada, que era un lugar rarísimo. Entonces, eso claramente se traslada a lo que he seguido haciendo. Y en esa búsqueda creo que es muy importante o me entretiene mucho ver qué pasa con la luz. Cada vez que uno pone un edificio en una parte está con cierta relación con lo astro, digamos, con el sol, sabemos por dónde va a pasar el sol y a veces por casualidad o controlado podemos lograr que pasen ciertas situaciones, ciertos momentos gloriosos, como ese ahí. Nos interesa bastante un aspecto, cuando uno trabaja con más materiales y con materiales que tienen una expresión muy clara, siempre trato de ver qué pasa si uno los contrapone, qué pasa si tengo un material muy rústico y ponemos un espejo ahí. O la losa del edificio pasa a ser un filo, como lo que se ve allá arriba. Desde fuera parece una pirámide, pero desde cerca parece un filo apoyado, liviano, sobre estos muros gruesos. Creo que es bonito, tenemos una herramienta plástica ahí de controlar qué pasa con esos materiales. Nos ha tocado ahora último este año trabajar con madera, no lo habíamos hecho antes y tuve la suerte de que el primer proyecto importante que me tocó hacer en madera lo pude hacer con una tecnología increíble, con madera laminada y con cortes en CNC, con ensambles increíbles. Pero más allá de eso es la importancia que le damos a los materiales. Y dicho todo eso, creo que hay algo que me importa más aún, más que lo bonito que al resultado que uno llega, y tiene que ver con entender todo lo que tenga que ver con un proyecto antes de partir. Porque las herramientas que tenemos para diseñar, cada uno tendrá afinidad con una o con otra, con ciertos materiales, pero antes de eso, y creo que lo que más me entretiene es tratar de entender qué hay. Y es como cuando uno sale a comprar, voy a hacer una receta, salgo al supermercado y veo qué cosas hay. Tengo un proyecto por el frente y veo qué cosas hay al frente. Veo quién es el cliente, veo quién va a pagar por esto, veo en qué parte del mundo está, qué pasa con el clima, cuáles son las condiciones de costo. Y todas esas cosas las pongo arriba de la mesa. Y creo que eso es una de las cosas más importantes. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que estamos en una época muy buena de la arquitectura en que se está volviendo a hablar y se está volviendo a necesitar de nosotros en la ciudad, en reconstruir o en pensar cómo vamos a hacer o cómo vamos a diseñar el nuevo mundo que viene toda la gente del campo a la ciudad. Hay necesidad de arquitectura. Lo que ha hecho Aravena es increíble, la gente está hablando, está dándonos importancia, pero creo que hay que estar súper atento en que no basta con resolver problemas. No basta con resolver los problemas de falta de vivienda o de hacer edificios y casas, sino
entender bien de qué se trata cada caso de lo que hay que hacer. Si es una casa, cuáles son los casos, cuál es el costo, quién es la gente, sobre todo la gente. Y en ese sentido, creo que una de las cosas que nosotros le damos mucha importancia es a la capacidad de la arquitectura de definir ciertos espacios, y estos espacios a su vez de definir nuestra forma de estar en esos lugares. No creo que sea, creo que es lo más importante. Nosotros diseñamos lugares, si hacemos una sala de madera con cierta altura, tiene cierto impacto, cierta implicancia en cómo nosotros estamos ahí. Y creo que eso es súper importante. Entonces, estas dos cosas, como prever o tratar de salir a comprar los materiales con que vamos a trabajar por una parte, y después preocuparnos de construir, de ser responsables de lo que estamos diseñando. Lo que diseñamos tiene un impacto en cómo uno está en los lugares. Esas dos cosas creo que son las que guían un poco mi trabajo. Hace unos días estaba viendo una charla de un arquitecto australiano, no sé si lo conoce, se llama Rick Lepastrie, que es un viejo que trabajó con John Hudson en la ópera de Sydney. Viejo increíble. Y de una frase que me encanta porque parece esas frases tontas, pero que al final dicen muchas cosas. Dice, todo tiene que ver con todo lo demás. Y uno dice como, no sé qué está diciendo, pero es cierto. O sea, todo lo que tenga que ver con el proyecto va a tener finalmente que ver con todo lo demás. En marzo nos ganamos un concurso para diseñar una viña en Mendoza, un concurso privado. Invitaron a 4 oficinas, argentina y una chilena que éramos nosotros. Y con este proyecto que está en desarrollo voy a tratar de contarles un poco más o menos cómo nos aproximamos a este caso, y después, si tenemos tiempo, les cuento algunas otras cosas. Esta viña está en Mendoza, al otro lado de la cordillera, bien cerca de la cordillera. Es uno de los mejores lugares del mundo para sembrar y cosechar el Malbec, unos vinos exquisitos. Hay una cultura alrededor del vino súper grande en Mendoza, y tuve la suerte de que llegara este proyecto a trabajar con este personaje. El de la silla de ruedas es Roberto de la Mota. Yo no lo conocía, no sé mucho de vino hasta ahora, tengo que aprender a la fuerza, pero él es un enólogo muy cotizado en Argentina y en Francia, y es un tipo como de la vieja escuela. Entonces me ha enseñado bastante a cómo él se aproxima al vino. Entonces, por un lado está este personaje, por otro lado está el paisaje, está la cordillera, por otro lado está este señor de aquí, es Manuel Cielegui, que es el padre de los dueños de la viña. Y la viña, cuando me entrevisté con ellos, entendí que la viña era un homenaje a este señor. Este señor llegó a Argentina de Polonia sin nada, hizo su fortuna se la dejó a su hijo, y sus hijos le entregaron un vino de vuelta. Entonces la viña no era un encargo, por un lado era técnico, el enólogo necesitaba su viña, y por otro lado era un homenaje. Y esas dos cosas tienen que convivir. Y la viña actualmente funciona en una plantación del año 28, con una bodega preciosa, antigua. Hay algo de eso que a ellos les gusta y nosotros creemos que es importante mantener. Y entonces, ¿cómo jugamos con estas tres cosas, o con estos temas? Entonces, lo primero, aparece el paisaje. ¿Cómo va a aparecer este edificio? Un nuevo edificio en un paisaje donde están las viñas, pero van apareciendo bodegas nuevas, cada bodega con su arquitectura más estrafalaria que la otra, porque en realidad se transforma en una cuestión bastante de marketing, ¿cierto? Quiero aparecer con mi bodega, que se vea. Pero yo intuyo que mis clientes no quieren aparecer haciendo piruetas, sino que de una manera un poco más silenciosa, digamos. Entonces, pensamos que la imagen desde lejos debiera ser un poco lo que pasa acá. Una imagen un poco borrosa de un edificio que está no a la orilla de la calle, un poco más adentro. No sé si alguno ha tenido la suerte de estar acá o ha visto fotos de esto. Esto es Meteora en Grecia, y lo que me gustaba lo que tenía que ver con el paisaje, era que cuando uno está en ese lugar, ve los templos desde lejos, desde muy lejos, no se alcanza, se confunde con la roca,
y cuando se empieza a acercar, se pierde el templo, da una vuelta a la cuesta, se demora media hora en subir y uno va apareciendo, lo ve, desaparece, vuelve a aparecer de una parte distinta y recién cuando llega arriba aparece lo que es, aparece el templo con sus techos de teja, con sus muros, con sus patios, con los monjes y todo. Y creemos que esa es una bonita manera de acercarse al proyecto. Otra manera que nos pareció fundamental tiene que ver con esas piedras que hay ahí. Son las piedras que hay en el lugar que tienen una oxidación calcárea que es súper bonita, es blanca y tiene una textura increíble. Entonces, claramente para nosotros tenía que ver algo con lo que hemos venido haciendo, con esta experimentación con los materiales. Entonces, estamos proponiendo trabajar de alguna manera con la piedra ya mezclada con lo árido y lograr un hormigón hecho artesanalmente que tenga y que ojalá se siga oxidando igual que la piedra. Y por último, ¿cómo entiendo yo, cómo trato de entender, de hacerle entender a mi cliente qué es lo que tratamos de construir? No es un edificio con una forma rara, no es un edificio de hormigón blanco porque es entretenido, es un lugar en que yo quiero que ellos se sientan de cierta manera. Y encontré 2 poemas que pueden servir para muchas cosas, pero el tono del poema creo que es muy bonito y que habla de estar en un lugar. Rafael Hernández, más encima son argentinos, así que está aventándole bien ahí. Y este otro es un poema de Borges que habla del patio, habla de cómo el sol en la tarde va bañando los muros de ese patio, como si uno puede de repente en una prosa ilustrarse un espacio. Creo que eso es algo que yo trato de hacer antes de ponerme a diseñar. Imaginarnos qué va a pasar ahí, cómo se va a sentir. Ojalá hasta imaginarnos los olores, si hay viento y hay un árbol, cómo se va a mover ese árbol. Si uno puede lograr hacer eso antes de partir, tiene la ruta más o menos marcada, que es lo que tratamos de hacer. Esta es la presentación directamente del concurso, en que desde lejos se ve este conjunto bastante similar a lo que aparecía en esa foto de referencia. Está emplazado dentro de ese predio y lo que hicimos finalmente es un conjunto de edificios. Entonces ese texto, ese poema de Borges habla de este patio y es más o menos lo que queremos hacer. Un patio donde convergen estos edificios y lo más importante pasa ahí. Desde un edificio a otro la gente va a atravesar, va a haber actividad ahí. Yo quiero que el enólogo llegue todos los días en su auto acá y atraviese desde la oficina a la bodega y se va a topar entre medio con las cosechadoras o con los turistas y van a pasar cosas ahí. Entonces por un lado está la bodega, por otro lado está el edificio de turismo con un restaurante y oficina y por otro lado hay un hotel. En virtud del tiempo les voy a contar qué hicimos con la bodega y no nos vamos a meter tanto en lo otro, creo. Las imágenes son una parte importante de nuestro proceso. Imágenes como collage, más que render. En general no ocupamos los renders como herramientas, sí, pero sí ocupamos las imágenes. Y esto es una maña mía, porque creo que con la libertad del collage o del fotomontaje uno puede controlar mucho mejor la sensación espacial en 2 dimensiones que con la cámara de un render. En otra imagen le voy a mostrar con más detalle, les voy a contar por qué. Entonces está la plaza al fondo, los edificios todavía no se ven como lo que pasaba en Meteora. Uno al llegar se va acercando y está en esta avenida de Olivos y todavía no aparece nada, lo que aparece es un poco la plaza, hasta que uno llega finalmente al acceso o a la entrada de la plaza donde aparecen los 3 edificios. El hotel al fondo, la bodega a este lado con una terraza de arriba y el edificio de turismo a este lado. Esa sequía, la que vieron en la imagen anterior, estas son típicas de Mendoza. Pensamos que allá en verano llueven 50 milímetros en media hora, por algo existe. Entonces creemos que algo de eso también debiera pasar acá. Sí estaba, pensé que había sacado. El edificio de administración y turismo es un edificio que tiene un patio al medio. La intención de esto era que en las oficinas y en los restaurantes donde uno más tiempo está,
y ojalá donde uno menos tenga que climatizar. Entonces lo que hicimos fue diseñar ese patio como de la manera más húmeda que pueda ser, de manera de poder controlar un poco la temperatura, porque en verano es muy fuerte acá, de las oficinas y del restaurante. Es una vista del acceso, de la recepción de este edificio, con el patio atrás, una tienda por el lado y el restaurante al fondo. Después el hotel, una torre que queríamos que apareciera desde la distancia. La torre tiene el lobby desde abajo y arriba, en el último piso, una piscina y habitaciones hasta atrás. Este edificio está diseñado también, la cordillera está hacia el poniente, y el poniente en todos lados es un sol muy bravo, muy fuerte, pero en este caso las vistas están hacia la cordillera, o sea, hacia el poniente. Entonces lo que hicimos acá fue diseñar un espesor, una fachada retirada del edificio, y que en algunos casos tiene una piscina, en otros casos es solo sombra y es un balcón, y lo que tratamos de hacer eso es controlar el sol, o sea, la pieza, el límite de la pieza está bastante antes, y afuera hay una cáscara que lo que hace es darle sombra a esta terraza. Esto acá abajo, estas son piezas, ojalá uno pudiera tener una casa así. Tiene un living por una parte con esta pileta que podría ser una piscina, y atrás, esa terraza allá, es el balcón de este dormitorio. Luego la bodega, que es el edificio más importante. Desde el patio, desde la plaza, es un edificio muy hermético, raro, abstracto, en que muestra el interior por abajo. Uno si mira desde acá es lo que aparece ahí, aparece una sombra, no se ve mucho lo que pasa adentro, pero es esa sombra. Y es un edificio que funciona en 3 plantas, con un piso abajo, donde están las cavas de barricas y la circulación en los halls, en un piso intermedio donde están las cubas de maceración, y en la parte de más arriba está la mezanina por donde uno recorre, por donde llega la uva. En la plaza, el acceso, las cavas de barrica, el recorrido, en el piso de abajo está toda la parte técnica está atrás, y en la parte intermedia están las cubas, y al final, en la parte más alta, está la terraza que les mostré desde abajo, y esta terraza se accede por una escalera que llega a una especie de bar, una especie de sala de cata con una mesa gigante que sale afuera a esta terraza. El hall, una vez que uno entra, es un espacio muy oscuro. Creemos que la plaza va a ser deslumbrante. Me entretiene mucho pensar que como uno recorre los edificios, como uno los habita, tiene que ver un poco con un relato. Si todos los espacios son iguales, uno se termina aburriendo. Creo que es muy bonito pasar desde esa plaza deslumbrante, con mucho sol, con la sombra de los árboles, a un espacio que es una especie de obturador, oscuro, que está iluminado desde arriba, y es un gran espacio que separa el hall público de las oficinas y del área de cata técnica con una cortina. Por la parte de atrás, por el contrario, un espacio que desde trabajo necesita una luz abundante, y es donde están las cintas transportadoras, las descobajadoras, todo. Desde aquí se hace el trabajo y se lleva la uva hasta arriba, y una vez que llega arriba pasa a los tanques, y de los tanques llega por gravedad a las barricas. La mezanina, y por último la llegada a esa terraza secreta, que tiene que ver un poco con la historia de este enólogo que se crió en Francia, y las fotos de su pueblo. Son estos restaurancitos que tienen 3 pisos y miran sobre la calle, y creemos que un poco de eso se puede recrear acá, ¿cierto? Con un nicho para sentarse, y ahí está la vista a la cordillera con las estrellas y todo. Este es otro proyecto que a diferencia del otro no tiene tantos problemas, tantos casos, tantos temas que considerar. Yo diría que tiene uno, que es súper importante, que es la luz. El año pasado nos encargaron diseñar un galpón de pesebrera para caballos de equitación, caballos técnicos, no son de campo, sino que tienen un cuidado. La gente que cuida estos caballos pasa todo el día adentro, y los caballos también pasan todo el día adentro. Entonces es un mundo que se habita, aunque sea deportivo y todo, se habita en el interior. Entonces
él no es mi cliente, sino que es el que trabaja, el que cuida los caballos de mi cliente. Y él pasa todo el día adentro con los caballos. Entonces empezamos a pensar, ¿cómo hacemos para que este espacio tenga una iluminación no solo agradable, sino que sea técnicamente buena, pero sobre todo que haga que estar adentro sea un lugar exquisito? Esta es la iglesia de John Hudson en Baxbar, no sé si alguien la conoce personalmente, pero tiene el trabajo de los planos curvos, hace que no existan contrastes, no exista cuando uno mira la luz hacia arriba, si no existen estos planos curvos se ve a contraluz. Entonces, por mucho que uno tenga mucha luz acá, el ojo percibe este contraste y es algo incómodo. Entonces, se me ocurrió llamar a dos personas que creí que me podían ayudar. Uno es nuestro asesor en eficiencia energética, Rodrigo Tonda. Le dije, necesito que tú me ayudes a calcular cómo tenemos luz natural aquí adentro. Y después llamé a la Paulina Villalobos, que es una iluminadora que me encanta y trabajamos con ella, para decir, ¿cómo trabajamos con esta luz? Y llegamos bastante directamente a tener la nave de pesebreras con las pesebreras a los lados y con un tajo arriba. Y este tajo con estas alas que van, con estos cielos curvos que van haciendo que la luz baje por los muros y no haya ese contraste. Y por otro lado, una de las condicionantes de esto era que el cliente, el dueño de los caballos, también está asociado a una empresa maderera, por lo tanto había que trabajar con madera. Entonces yo le pedí que me mandaran por fuera un galpón lo más sencillo posible, que no demuestre demasiado. Lo que hay adentro ya es suficientemente valioso, por fuera ojalá sea una estructura bastante sencilla. Entonces yo pedí que quería ir a ver las plantas de madera para ver con qué materiales podíamos trabajar. Y me llevé una tremenda sorpresa, porque no solo tienen estas madereras, tienen productos que se llevan al exterior, sino que tienen acá productos increíbles, en pino sin nudo, los trabajan con un nivel de delicadeza y todo eso lo mandan a Japón, a los Estados Unidos para moldura, lo mandan para todos lados. Pero el nivel de tecnicismo que hay hoy día es increíble y al final del día yo llegué, si ustedes ven este edificio acá tiene esa rajadura, es una rajadura recta, que hay una luz homogénea en todo el largo de la nave, y ese era el proyecto original. Y después de haber llegado allá y me encontré con una empresa que decía que podía hacer cualquier cosa diseñada por CNC, los ensambles que uno quisiera, que no requería de hacer matrices, y dije, bueno, entonces les voy a poner la película un poquito más difícil, y decidimos esa lucarna del medio hacerla más ancha en el centro, un poco para hacerle la vida difícil, pero más que por eso es porque el diseño de la nave, el diseño técnico de este espacio requiere que en el centro están los lugares donde están los caballos, donde se trabaja, donde se ensillan, donde se desensillan. Entonces este es el lugar que requiere de mayor iluminación. Y por lo tanto, estas son las pesebreras, requiere un poco menos y lo de allá cada vez menos. Entonces dijimos, bueno, veamos si se puede hacer, que geométricamente es realmente una locura, pero dada la tecnología parecía una cuestión súper asible. Entonces, básicamente son estos 12 secciones que parten de un ancho de 60 centímetros en la parte más angosta a un ancho de 1,80 m en la parte más ancha, y vuelve a estar a 60 centímetros. Pero si se fijan, el centro no está en el centro. La parte más ancha está desfasada, por lo tanto, la curva que uno ve ahí es una curva rara. Y los tipos dijeron, sí, lo modelamos y lo hacemos. Y yo no lo voy a creer, cuando llegaron con las vigas, se demoraron 1 mes y medio en fabricar todas las piezas en madera laminada, en pasarlas por la planta, en diseñar cada uno de los ensambles. O sea, cada pieza tiene un ensamble impresionante. Cada una de estas vigas tiene ese ensamble ahí. Y si se fijan en cada uno de esos calados que hay ahí en la viga que va a lo largo, no sé si se los voy a poder explicar, pero no traje un dibujo mejor, pero lo voy a intentar. Voy aquí. La cubierta en horizontal tiene una curva así, pero si uno la mira desde el lado no tiene curva, es recta arriba. Por lo tanto, la línea de la cumbrera es horizontal
La línea de la cumbrera también es horizontal, pero tiene una flexión hacia afuera. Eso significaba que ese punto de ahí se desplaza en horizontal, pero este punto de acá se mantiene perfecto. Entonces esos tijerales van cambiando de orientación. O sea, este tijeral, que es la parte más ancha, está más inclinado que ese de allá. Y para hacerlo más difícil aún, si yo hubiera puesto el punto de rotación en ese punto de ahí, los tijerales hubieran cambiado, pero el alero habría tenido una forma media rara, como de mariposa. Y yo les pedí que pusiéramos el punto de rotación ahí. Por lo tanto, la viga que se cala en la viga longitudinal ahí, el tijeral que se cala ahí, se tiene que calar cada vez distinto. Entonces, esos calados que ustedes ven ahí son 198, que son milimétricamente distintos. Cada uno tiene 2 o 3 milímetros de diferencia para que los tijerales, al irse apoyando ahí, van tomando la curvatura y dando la flexión en el otro sentido. Se los cuento porque me encanta cómo uno puede hacer las cosas y meterse hasta ese punto. Yo no tenía idea cómo trabajar con madera, ni tenía idea cómo trabajar con CNC, ni los alcances que podía tener, pero lo tratamos de llevar al máximo. Igual que con el hormigón, tratamos de llevarlo al máximo. Finalmente, ahí ustedes ven los tijerales de abajo y los de arriba alcanzan a esbozar la silueta de esa curva. Por afuera el galpón es un galpón negro que alcanza apenas a ver esa luz natural adentro. Por afuera parece desaparecer. El paisajismo todavía no llega, pero así como está, creemos que es muy bonito, igual de abstracto que la nave. Desde la cancha de equitación parece una sombra con un techo. El techo es la teja típica que se ocupa para las casas francesas. Lo hace Hunter Douglas, son unas tejas cuadradas, pero nosotros lo ocupamos a discreción. Le dimos como caja y hicimos este techo que parece muy abstracto. Diseñamos una cola para el techo, un faldón de 30 centímetros que llega en 2 milímetros, entonces parece que estuviera volando con la sombra de los abajo. Y por dentro, desde la imagen original, es bastante emocionante llegar a que la construcción es bastante parecida. Lo único que no me gusta es que el modelo que teníamos en el render era un poco mejor que Andrés, que trabaja en mi oficina. Le dije que se pusiera ahí para emular, pero fue bastante emocionante. De hecho, el caballo llega a ser parecido a lo que pasa ahí. Y como voy bien en tiempo, les voy a mostrar lo último, que es una casa que está en construcción y que tiene otra manera de entrar, que también me emociona. Nosotros robamos bastante de todos lados, robamos imágenes de películas. A los arquitectos no les robamos tanto, pero robamos a los poetas, robamos a la arquitectura antigua. Y esta de acá es una escena de una película, se llama Antes del atardecer, o Después del atardecer, o Antes del anochecer, alguna de las seguidillas es. Y no les puedo contar quién es el cliente, pero cuando la vi, pensé en él. Pensé que si él puede estar en su casa con sus yernos, porque tiene pura hija mujer, sentado ahí, borracho, y estando y pasando la tarde, creo que si logro eso, logré la casa completa. Todo el resto da lo mismo. Entonces partimos de ahí. Después vimos un poco qué tipo de lugares podemos robarnos de otros lados, que tengan que ver. Esta casa también está en una viña, sé porque me ha tocado trabajar cerca del vino. Y de nuevo aquí puedo retomar un poco el tema de las imágenes. Aparece la misma escena allá, pero aparece donde nosotros creemos que puede pasar esto en la casa. Entonces, estas imágenes están sin muebles, sin cosas, pero lo que tratamos de hacer es construir esos espacios para nosotros entenderlo, entender qué cosas pueden pasar. Acá puede pasar cualquier cosa y nosotros sabemos que esto lo podemos armar, es un living, un comedor, una terraza, pero eso de allá es lo que más nos interesa. Y nos interesa que después de este espacio principal, atrás hay algo. Eso se lo robamos a Barragán. Mentira que no le roba a los arquitectos, igual le roba. Sí. Ese espacio es increíble. De nuevo, si no hacemos una ventana con la cruz de Barragán, da lo mismo. Pero si logramos que haya un espacio con otro tipo de iluminación ahí atrás, también lo habremos logrado. Hacia el otro lado, ese espacio cubierto, esto es en Casablanca. Casablanca tiene mucho viento. Hace mucho calor en verano, pero el viento es constante, entonces creemos que así como está este lugar al otro lado donde está sentado el cliente, creemos que un lugar con sombra y protegido de la
del viento es importante. Va a ser bastante útil. La casa, uno de los encargos era, porque es una casa grande, son cinco hijos, más esta gente, piezas de invitados, que ojalá no se viera como una casa demasiado grande. Entonces la partimos en dos, un zócalo de piedra y una casa puesta arriba. Pero haciendo un poco un engaño, el zócalo muchas veces sube más allá del mero piso de la casa, entonces a veces la casa arriba se ve chiquitita, pero efectivamente tiene la mitad metida en el zócalo. Es una casa que tiene un patio en el centro. Cuando recién me encargaron esta casa, llegué al campo y en la primera parte del campo había un silo y había árboles, y dije, bueno, la casa la hacemos acá, porque ya había algo. Y ellos me dijeron, como no, aquí voy a plantarlo con viña, así que la casa la vamos a meter en la mitad de las viñas. Vamos a despejar 5.000 metros cuadrados y la casa va a estar rodeada de viña. Algo muy bonito, pero también un poco forzado. Pero dado eso, dije, bueno, va a haber un paisaje bastante homogéneo por mucho tiempo, hasta que crezcan los árboles. Afuera va a ser bastante homogéneo. Sería muy bonito que pudiéramos construir un espacio interior, un paisaje interior más entretenido de lo que va a pasar por afuera, aunque las vistas son increíbles. Encima esta gente había vivido en Brasil y tienen una onda con la onda brasileña. En sus casas tienen lleno de decoración, lleno de cosas, y se siente un poco eso. Y dije, sería muy bonito que ellos pudieran habitar esto de esa manera, que se llenara de cosas ese patio. Entonces hicimos un poco estas imágenes. En general estas imágenes, como les decía, no son render, están armadas a mano o dentro de Photoshop, y lo que hacemos con eso es que los puntos de fuga de cada uno de los elementos que hay acá no responden a un punto de fuga. El muro de allá tiene su propia ley. Esta imagen particularmente es bastante evidente. Tiene como una sola fuga, pero hay otras imágenes que tienen 5 puntos de fuga. Cuando presenté esta imagen, y yo estaba bastante orgulloso de ese patio japonés, no me fue bien. Lo que mi clienta quería en realidad era mucho más parecido a esto. Y creo que tenía toda la razón. Contrastado con el paisaje que iba a ver afuera, creo que aparezca esto a la entrada de la casa va a ser increíble. Entonces uno accede por esta plaza de acceso, por un zaguán al patio, y atraviesa este patio, y el patio entra al espacio central que es el que se veía antes. Y como esta casa está en construcción, lo voy a dejar hasta aquí, y si me invitan de nuevo les muestro la casa construida. Muchas gracias. Creo que hay espacio para preguntas. Sí. Como siempre, quizás para partir los profesores. Yo tengo un par. ¿Me puedes contar de tu experimentación con el hormigón? Lo que estás tramando en esa viña. No sé cómo trabajas estos muros que tienen esta suerte de irregularidad, pero a la vez consigue, no sé, esa torre era impresionante, una torre como súper como homogénea, ¿no? Y muy alta, de no sé, 4 pisos. ¿Me puedes contar algo de cómo trabaja ese especialista? La experiencia que tengo es poco. Yo partí trabajando en Arizona con tierra, y que fue súper entretenido, como ser un niño trabajando haciendo un cerro de tierra. Y de hecho el primer proyecto que hice de hormigón texturado así es la casa Mirador, que es esa casa que está bien pública, que originalmente la había diseñado en tierra. Y la tierra es increíble porque es tierra mezclada con un 5 o 7% de cemento, y con tierras de color para que el cemento no se la lleve a gris. Y a diferencia del adobe o el adobón, es una tierra húmeda, no está mojada. Uno lo humedece y cuando la puede agarrar con la mano y se queda como un terrón, ese es el punto donde la echan en un moldaje, y con unos compactadores neumáticos, esto se aprieta en esto y así cae. Y vas logrando esta textura, y cuando sacas el moldaje tienes como si hubieras cortado un pedazo de tierra. Y cuando diseñé ese proyecto en tierra fue el año 2010. Hablé con el calculista que trabajaba en Estados Unidos y le dije, ¿tú me podrías ayudar a calcularlo? Sí, de todas maneras, si yo calculo sísmico en California, mándamelo. Se lo mandé, y ese día en la noche fue el terremoto del 27 de febrero de 2010.
El día siguiente lo llamé y dije, ni una posibilidad que construyamos en tierra porque con este terremoto se habría hecho bolsa. Entonces, experimentemos con otra cosa. Me encantaba la idea y quería seguir haciendo eso. Y propuse esto, hacer muros de hormigón, pero lo difícil es cómo lograr que el hormigón tenga textura en los muros. Porque tenga textura y no esté lleno de nido. Si tú lo echas muy seco, va a estar lleno de nido. Entonces, cateteamos mucho. Hicimos muestras chicas, unos bloques. Yo les exigía, hacían las muestras y cuando salía y si el moldaje, o sea, si la cara del muro estaba muy lisa, necesita menos vibración, necesita menos agua. Y así fuimos experimentando y cada una de esas experimentaciones, cuando llegamos a un punto en que creíamos que habíamos llegado a algo, se mandaba al DICTUC para ver si daba la resistencia. Y eso fue un gran escollo porque no daba la resistencia y el jefe de obra se escurrió, como dice, y cambió la arena. Al cambiar la arena tuvimos que cambiar todas las dosificaciones de los colores de todo y finalmente dio la resistencia. Pero fue un trabajo de, creo que 2 meses. Mientras hacían la fundación nosotros experimentamos. Y eso lo hemos llevado a otros proyectos desde ahí. Lo que estamos construyendo ahora es esa casa en Casablanca que tiene un hormigón gris y ocupamos áreos bastante blancos, tratar de que se mantenga así, que se mantenga lo más blanco posible. El hormigón con el tiempo se va gastando, se va poniendo blanco, así que creemos que si al principio es un poco gris, después va a irlo perdiendo. Pero en el fondo la única manera de lograr hacer algo así, que es una artesanía, es lo mismo que hacer un cacharro de greda, o sea, necesita artesanía. Entonces la única manera de lograrlo es una pega de gestión, que parte por el cliente, que tú le entusiasmáis tanto que el tipo dice como, sí, sabéis que quiero hacer eso. Entonces tenía el cliente tú. Después llega el constructor y te dice, no lo voy a hacer. Porque esa cuestión, en vez de hormigonar en 2 días, me está diciendo hormigonar en 3 meses. Y le digo, sí, en 3 meses, pero mientras tanto va a estar avanzando por otro lado. Y los proyectos diseñamos tratando de ganar tiempo por otro lado. Tratamos de prefabricar algunos muebles, tratamos de lo que se pueda ganar en tiempo y le decimos, te vaya a demorar más. Organízate para que sepáis que ese tiempo te va a demorar más. Y hasta ahí, si lograste convencer al constructor, partiste. Pero la pega en realidad no ha partido, porque la pega lo hace el maestro. Lo hace el tipo que mezcla, que echa en el trompo. Casa Mirador lo hicimos entero en un trompo de 200 litros, entero. Y lo que hicimos en ese caso, que a mí me encanta la historia, instruimos a 2 cuadrillas para la mezcla, que llegaban con la carretilla, con los arios, con los tierra de color, adentro, mezclaban, echaban en la carretilla y se lo llevaban a los moldajes, pero había un solo tipo, Emilio, que no me acuerdo el apellido, que era el que estaba encargado de vibrar, porque el vibrado era lo más jodido. Porque si el tipo llegaba de mala gana y vibraba más de la cuenta, se iba a pasar y no hay vuelta. Si el tipo no tenía tensión, iba a quedar un hoyo, porque en el fondo estos muros tienen fierro por todos lados. Algunos son muros son dobles con aislación adentro, entonces hay que hacerlo con cuidado. Entonces había un tipo que llenó y vibró todos los muros de esa casa, entero. Entonces yo en cada visita de obra que iba una vez a la semana, partía por Emilio. Pero yo no iba a fiscalizarlo, iba a conversar con él. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Y qué onda? ¿Está saliendo bueno o no? Sí, jefe, no, ahí me quedó un hoyo, no sé qué. Y esa pega hacía todos los días. Después me iban de los gallos que mezclaban, después donde el jefe de obra me pasaba con los 50 gallos que trabajaron ahí echando lata. Todas las veces. Y la cuestión cuando empezaron a sacar los moldajes, tuve cuidado que le habían puesto a estos gallos. Yo no sé si a usted le ha pasado la experiencia que tienen con la obra que si tú no estás muy cerca, los maestros sacan el moldaje, lo tiran y se les cae un martillo y da lo mismo. Y en general la construcción es así, o sea, tú haces un muro de hormigón y después va a ir enlucido y pintado o revestido, si un muro de madera da lo mismo. Hay muchos procesos. En esto la obra gruesa es la terminación y es una artesanía. O sea, claro, cuando uno hace un hormigón gris que es liso, está claro que está terminado. Cuando tú haces un hormigón rugoso parece que fuera parte de un proceso, entonces la gente no lo cuida. Entonces toda esa pega de convencer y de entusiasmar y de echarte los gallos al hombro y ser un equipo es la única manera de lograr un resultado más o menos, o sea, en realidad un resultado bacán, si no a la mitad queda mal. Entonces los argentinos
Estoy en la primera parte. Estoy en la parte del cliente y del constructor. Y yo creo que la vamos a lograr. Creo que finalmente esa bodega la vamos a construir entera. Ya se construye mucho con hormigón prefabricado. Tienen una planta muy grande de prefabricado. Entonces vamos a tratar de hacer un esqueleto completo de prefabricado y dejar algunas partes que son las que se tocan para hacerlas artesanalmente. Yo creo que por ahí hay. Yo tengo otra pregunta, pero a ver si más gente viene lo mismo. Hola, tengo una pregunta relacionada con los referentes. Cuando vino Loreto, ellos también hablaba harto de que cuando ellos iniciaron el proyecto hacían como una paleta de imágenes y de repente más que un proyecto se quedaban con imágenes de otros proyectos o de artistas o de escritoras, lo mismo que decía. Entonces, la pregunta es como en qué momento el referente, soltamos al referente y nos enfocamos netamente en las ideas que van naciendo de uno y cuándo pasa ese proceso de que el referente ya no nos agarra tanto, porque de repente podría ser negativo agarrarse el referente hasta el final. Entonces, ¿en qué momento lo soltamos y ya el referente cuando se termina pasa a ser uno más que el que vio? Yo tengo una... Creo que cuando uno mira un referente es lo que uno hace todo el día. Cuando tú andáis caminando, andáis por la calle, si no andáis mirando y si no andáis poniendo atención, te estáis perdiendo una cantidad de referentes increíble. Y un poco eso es lo que yo creo que uno traslada también a las imágenes. En general, por lo menos en mi caso, el referente no es lo que está pasando, es una situación. Por supuesto que yo también miro como soluciones constructivas, que alguien ha sido más inteligente que yo antes y ha visto como, no sé, hay un techo que se ve increíble, obvio que uno lo mide así como, realmente ese es el techo que voy a tratar de buscar por este lado. Pero eso tiene que ver más como un apoyo constructivo, es decir, como voy a aprender de lo que han aprendido otros. Pero en la concepción de los proyectos, a mí los referentes tienen un poco más que ver con esa imagen que les mostraba este señor con sus yernos borrachos. Me da lo mismo si esa cuestión la construyo de esa forma o no, pero lo que me importa es la escena. Y en general es eso, lo que me importa es la escena, que eso pueda pasar. Entonces, para mí nunca, el referente nunca me hallando. Es un poco más un ingrediente. Es como lo que les decía en un minuto. Si antes de partir dibujando tú pudiste tener una idea de lo que querés que pase ahí, eso. Y para mí cuando usamos referente tiene que ver sobre todo con eso, con antes de partir como imaginarnos cosas. Primero, ¿quiénes son los que van a estar acá? ¿Qué condiciones son las que tengo y todo? ¿Qué podría pasar acá? O sea, esa misma casa, yo al cliente lo conozco y es un tipo que le encanta echar la talla como tomando y un tipo como... Si ese tipo hubiera sido un gallo retraído, el referente no hubiera sido el mismo. Entonces está directamente relacionado con eso. O sea, si el tipo hubiera sido un gallo tímido y que no le gusta ver gente y todo, y la casa hubiera sido en el mismo lugar y todo, lo más probable es que ese referente no estaría ahí, de ninguna manera. Porque a mí lo que emula eso es como, a ver, este gallo va a estar ahí haciendo lo que yo sé que le gusta hacer. Entonces uno cuando uno parte y tenía un cliente, llega el tipo y habla contigo, tú te juntáis con él y más o menos tratáis de tener una cierta afinidad, yo lo que trato de hacer es saber mucho más de él que él mismo. Entonces le pregunto algunas cosas y todo, pero quizás los años te han dando un poco de experiencia, pero sabéis que el gallo no te va a decir como, oye, compadre, me encanta ponerme a tomar después del almuerzo y quedarme toda la tarde tomando. No te va a decir una cosa así. Porque tú decís que te beben alcohol. Pero lo más probable es que el tipo ni siquiera sepa, pero si tú le hacías el lugar para eso, es lo que él quería. Sueño con eso, con que uno sepa un poco más de los clientes que yo mismo incluso. Entonces los referentes funcionan como en un par de ámbitos, ¿no? Uno en la relación con el cliente, pero otro también en el proceso mismo con tu oficina. Sí. Y quizás hay diferentes referentes también. Sí, no, o sea, evidentemente, y depende de la instancia del cliente, y depende de la seguridad que tenés con un cliente. De repente me ha tocado presentar como, oye, me encanta lo que hacís, pero ¿por qué no me mostráis más o menos qué podríamos hacer? Y a veces yo llevo cosas de otra gente que me gusta. De Aragán, de Jacobsen,
Y en esa instancia, claro, son referentes, para decir como, me encanta ese tipo de espacio, yo no lo voy a copiar, pero me encanta la altura, la luz como entra, me gusta lo que pasa ahí, pero es una manera floja de entrarle al proyecto. Pero por otro lado, que en realidad lo que más a mí me interesa es eso, es hacerte la idea de lo que va a pasar, hacerte una imaginación o del proyecto entero o de las situaciones que van a pasar ahí. Nosotros, hoy día, mi polola me decía como, hablando de esto, decía como, yo creo que de las cosas que más me impresionan de tu trabajo, de lo que nosotros hacemos, es que generalmente diseñamos de adentro para afuera. Y suena bien, pero a veces hasta sale mal, porque lo hacemos tan de adentro para afuera que cuando llegamos afuera, el ejercicio para lograr hacer un edificio decente es doloroso, ¿no? A veces si tú partías al revés y partías con una idea así como, no, esta casa se va a ver increíble afuera, listo, y después te metes adentro. Creo que nunca lo hemos hecho así. Siempre partimos de adentro, siempre partió el patio antes, íbamos distribuyendo, decimos que va a pasar, la luz va a pasar, tú vas a llegar y vas a ver el patio, después una biblioteca, y es transparente, después... Y toda esa cuestión parte de adentro, con todo lo que creemos y creemos que estamos entendiendo del cliente y todo. Entonces, el minuto que llegamos afuera, obviamente, estoy haciendo un poco caricaturesco, vamos tratando de entender qué va pasando por afuera, hacemos maquetas y todo, pero eso es algo que sí hacemos consistentemente, diseñamos de adentro para afuera, nos imaginamos los lugares de adentro para afuera. ¿Y será eso, el hecho de que tu obra, primero las que he mostrado y las más publicadas, son todas de alguna manera bien como de masa, de contenedores de estos interiores, no sé? Todas tienen algo de eso, ¿no? Como bien, sí, como de peso, quizás, bueno, tu búsqueda por en la tierra, el hormigón, sin duda tiene relación con eso, pero... Sí, hoy día hablábamos con Tomás y él me decía, me contaba una historia que es una especie de advertencia, no sé me decía ese sentido, pero a raíz de que un tipo hacía cierto tipo de arquitectura y la gente lo empezó a buscar por eso y el tipo, no, yo no quiero hacer esto para toda mi vida. Puede ser que me encanta hacer ese tipo de espacio. Me gusta estar en lugares así, no solo diseñados modernos, sino que te voy a estar en una catedral antigua con un muro así, o en una casa colonial. Es exquisito. Y si en ese muro está creciendo una enredadera y hay cosas muy ricas de eso. Me gusta también cómo envejecen las cosas que pueden envejecer. Entonces esos muros van a tener 50 años y van a estar cada vez más bonitos, a diferencia de arquitectura quizás más liviana que tiene otra duración, con todo el respeto que eso merece. Entonces sí, me ha tocado y se ha dado la suerte y la casualidad de poder trabajar en esa área, con ese tipo de materiales, ese tipo de geometría y de plástica. Pero me entretiene lo mismo estos ejercicios que me ha tocado hacer en madera, y son casos súper distintos. Entonces, no tiene que ver con el diseño de las cosas que hacemos, no tiene que ver con ese material. O sea, el proceso que hacemos es siempre el mismo. No traje acá, pero acabamos de terminar la casa de mis papás en Los Molles, una casa de madera chiquitita, tiene nada que ver con nada, es azul, es de latón azul. Y es de los lugares más ricos en que yo he estado. Una de las piezas. Y es eso, o sea, en ese caso era la casa de mis papás que acaban de jubilar, dije, increíble, una casa de muy poco presupuesto. Dije, quiero que sea el santuario de estos señores, que puedan estar ahí y pasarlo increíble. Y eso fue lo que nos imaginamos, y al final terminamos haciéndole un santuario que tiene otra parte para que uno pueda ir, pero el lugar de ellos es un poco de cuento. La abuela tejiendo, total. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con la Ignacio, que efectivamente hay un símil entre la generación tuya que ha venido a hacer charlas, Bill Dion, Nicolás del Río, tú y predominantemente gente de la católica de tu edad, ¿no? ¿Quién es el que los ha llevado a tener esta línea muy semejante de aproximarse por medio del collage a una escena? ¿Quién es el que los ha llevado a entender que los referentes son de arquitectura antigua y
y espacio memorable. Eso es del año, eso es de Bills. Sí, no, sí, ellos lo llaman de esa manera, pero yo te aseguro que tú lo llamas de otra. De hecho, vi una imagen del living de la casa de Barragán que mira ese patio increíble. Y de hecho eso tiene que ver con... Barragán es un maestro. ¿Ah? Y de hecho, esa es mi segunda pregunta. Como, porque esa es fácil de contestar, es un nombre, ¿no? ¿Cómo aparece Barragán? Porque a los chilenos nunca es referente. Siempre es un referente de una zona, no sé, de arquitectura más de Centroamérica, Norteamérica, también los norteamericanos vienen mucho como referencia. ¿Es Rick Joy el que hace que o porque queramos o no, Barragán es el primer premio Pritzker, ¿no? Sí, no sabía. Sí. Y el primer premio Pritzker y se lo dan a un latinoamericano. Entonces, tiene una como doble connotación importante. Esa es mi pregunta, ¿dónde viene? ¿No? ¿Dónde vienen ambas cosas? Como ¿dónde viene Barragán y dónde viene...? Me entretiene más lo de Barragán. Pero lo de Barragán, sí, efectivamente me tocó estar cuando vivía en Arizona, vivía cerca de México. Y había nuestro grupo de arquitectura tenía que ver con eso. Estábamos muy cerca de Texas, todo lo que pasaba con Donald Judd, con James Turrell, con la arquitectura Barragán, Legorreta, o sea, había una onda ahí, que yo la conocí ahí. Y para mí haber trabajado en la oficina de Rick Joy, obviamente puedo decir que me enseñó muchas cosas, pero en realidad lo que más me pasó ahí fue que me gustó la arquitectura. Yo antes de eso había carreteado por distintos lados, le había sacado un poco la vuelta a la profesión. Estuve durante 4 años trabajando en Chile haciendo arquitectura, andando a caballo, buscando por cualquier lado. Porque me pasaba un poco que el medio, saliendo de la católica y saliendo del medio, me aburría. Me aburría porque uno tenía que enfrentarse un poco en blanco a los problemas, no sé, o a veces la sensación que yo tenía. Entonces uno empieza a mirar revistas, ¿qué hizo este gallo? Bueno, hagamos algo como... y no sé qué es lo que pasó estando allá, trabajando allá en Arizona, en que de todas maneras he haber visto arquitectura exquisita. La arquitectura que había hecho Rick Joy antes de que llegara era maravillosa, eran estos muros de tierra, pero eso daba lo mismo. Él era carpintero, entonces el nivel de manufactura de las cosas, el nivel de cariño por las cosas, el nivel real de las cosas. No, tú podías hablar de lo que quisieras, podías tener teoría de lo que queráis, pero el nivel real de las cosas era increíble. Está el muro de tierra y este banco llegaba a 1 centímetro, porque ahí tenía que llegar a 1 centímetro, entonces abajo venía una piececita de otra cosa, y estaba hecho. Y estaba hecho por una razón, pues no solo por una razón técnica, por una razón estética, por todas las razones que tienen las cosas. Nuestra profesión, o sea, los muebles, todo tiene una razón de diseño que no solo es técnica, no solo es de necesidad, sino que tiene que ver con la voluntad de uno y con la autoría de uno, con la ornamentación, es un poco el compromiso, como dicen. Entonces, me tocó estar en cosas de Wright en Taliesin West, no sé si alguien lo conoce, increíble también. Entonces veía estos viejos que uno los tenía el libro de Wright botado, con este viejo lleno de decoraciones, y empezáis a ver la realidad de su arquitectura y es exquisita. Entonces creo que lo de Barragán entra por ahí. La primera vez que yo lo vi fue un libro que trajo mi papá hace muchos años de Barragán cuando estaba en la escuela, y lo vi, usted un rosado lleno de colores, y también lo tiré bajo la cama. Después lo fui a desempolvar y empecé a ver que son lugares. Pero es interesante porque no lo has metido tan debajo de la cama, porque hablas de zaguán. En Chile no se habla de zaguán. En la casa colonial bueno, sí, se habla de zaguán, sí. Pero eso hace 500 años, ¿no sé? Claro. Y el zaguán es muy de Centroamérica o del Mediterráneo, ¿te fijas? Absolutamente, no. Yo, o sea, desde que partí trabajando de Rick Joy y de vuelta acá, Barragán siempre es un compadre que me lo trato de agarrar. Claro, o sea, cuando uno entra a la casa, ¿cierto?, de taller, y tú entras a este espacio mínimo de 1 metro, que es el zaguán que con esta lamparita amarilla, claro, y es todo el espacio habido por haber de esa casa, es impresionante.
y tú lo reflejas con bastante como jerarquización, ¿no? O sea, pese a que el espacio era pequeño, fue lo que nombraste, ¿te fijas? Sí. Son cosas súper entretenidas, o sea, como te digo, o sea, si uno puede, o sea, han tenido la suerte o alguna vez tiene la suerte de andar por una casa colonial, era arquitectura anónima, pero arquitectura exquisita. De repente te tocaba pasar por un pasillo, que no era nada, pero ese pasillo es exquisito. Angosto y alto y sombrío, y después pasáis a un patio. ¿Por qué privarnos de hacer cosas tan ricas? Tenemos otros recursos, otra realidad. No tenemos el espacio ni el tiempo que había antes para diseñar, pero yo creo que esa es la parte más infantil que me queda. Lo otro que me llamó la atención, y Barragán de nuevo, coinciden en que a ambos les gustan los caballos. Sí, esa es una coincidencia. Que fue lo que te pregunté cuando estábamos camino hacia acá, ¿no? Gran parte de su arquitectura tiene que ver con caballos. Y es impresionante cómo aparecen estas puertas, no sé si tú las viste alguna vez. O sea, he visto las caballerías, he visto cosas de Barragán con los caballos. Y no sé cuál es su relación directa con los caballos. La mía es muy directa, obligada, porque mi padre fue profesor de equitación toda la vida, sigue siendo. Entonces yo me crié hasta los 18 años arriba de un caballo. Desde el 0 años hasta siempre estuve arriba de un caballo. Entonces cuando me pasó esto de que tener que diseñar para los caballos, fue como, ¿qué más se puede pedir? Mejor de todos los mundos. pero tiene esa relación. Me encanta, es entretenido, pero es absolutamente circunstancial. Y el tema de los referentes y quién puede haber como marcado una tendencia así, no tengo idea. Yo siempre, es cierto, yo trabajé con el Álvaro Loreto en un proyecto, en la Biblioteca del Congreso, trabajé con Max Núñez en otro proyecto. Estábamos hablando, tengo un grupo de varios arquitectos que hay una similitud. Sin dudarlo que hay un sistema que ocupamos estas imágenes, pero en mi caso, o al menos como lo veo yo, tiene que ver sobre todo con una ayuda para imaginarte cosas. No soy tan literal. Yo, por ejemplo, el Lalo Vince es un tipo mucho más letrado que lo que puedo ser yo. Y su referencia, que es algo que a mí me entretiene cualquier cantidad, porque yo no lo sé hacer, tiene que ver con relatos, con textos, y esas referencias son mucho más poéticas, son mucho más literarias a los proyectos. Y creo que esa es su manera de hacer. Cuando hicimos la biblioteca fue la junta de las dos cosas. Y a mí me encantan los materiales, me gusta qué es lo que pasa con las cosas, con los materiales. Cuando tú tenías un muro larguísimo y eso lo revestimos entero en metálico, y era increíble, pero Lalo tenía un relato de cómo eran estos espacios memorables que tenía que ver con Baudelaire, porque era el tipo que andaba perdido. O sea, es súper entretenido, no es lo mío, pero es súper entretenido. Entonces en mi caso creo que va más por generar estas imágenes en tu cabeza, por imaginarte qué cosas pueden pasar, y en el caso del otro no sé, y no tengo idea quién puede ser el que no haya metido este dicho. Pero probablemente tiene que ver con la generación en la escuela, que podemos haber trabajado con estos referentes. Y lo otro que les recomiendo, que me lo encontré hace poco, es que este australiano, y tiene una charla que está en internet, y el tipo es lo más amoroso que hay, pero además de las cosas que habla, son las con las que yo me siento bastante comprometido, que tiene que ver como con la verdad de las cosas. Dice, como no se trata del estilo, no se trata para nada del estilo, se trata de las posibilidades que tiene la vida, que tú puedes darle a la vida diseñando cosas, y tiene que ver con eso al final. Después la técnica que tengáis, la capacidad y el talento que tengáis para diseñar, cada uno tiene el suyo, pero la preocupación de qué hay que hacer, para mí tiene que ver en cada caso distinto, pero tiene que ver con la verdad, con las personas. ¿Quién va a ocupar esto? Tienes que ser capaz de sacarle el rollo a eso.
nada, yo creo que un aplauso para decirte la charla.